docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó. Para mí un gusto encontrarnos en este taller, en el taller que vamos a ver los recursos educativos digitales como medio para favorecer el aprendizaje. Pues el día de hoy pues vamos a estar con el magíster Luis Fernando Samper, quien ha hecho una trayectoria a través de recursos educativos digitales y pues su maestría también, su tesis de maestría está basada en estos recursos. Entonces, pues le doy la bienvenida a Luis Fernando, entonces pues y la palabra pues para que nos se presente ante ustedes. Buenas, adelante Luis Fernando. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, estimados participantes. Pues les doy la bienvenida a este encuentro, en este taller, donde intentaremos ofrecerles, brindarles a ustedes algunos conocimientos, tocar algunos aspectos fundamentales para el diseño, la selección, la creación y la evaluación de los recursos educativos digitales, de los cuales pretendemos sirvan como apoyo para todos los procesos educativos de sus estudiantes y pues facilitarles a ustedes también este tipo de selecciones y de aplicación en los entornos en los que nos desenvolvemos día a día. Entonces, sin más, les doy la bienvenida. Les invito a participar activamente de, de, de estas actividades que vamos a desarrollar. Son unos ejercicios de reflexión, de análisis, de interiorización de algunos aspectos fundamentales. Y pues no siendo más, pues damos inicio y para ello pues cedo nuevamente la palabra al profesor Jorge. Muchísimas gracias, profe Luis. Bueno, entonces pues vamos a iniciar este taller y vamos a hablar un poco de lo que vamos a ver en este taller, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a tener pues la bienvenida a cada uno de ustedes, bienvenidos. Vamos a tener pues la presentación de cada uno de los temas que vamos a utilizar, pues y vamos a desarrollar el taller. En el taller pues vamos a tener ciertas reflexiones, por lo cual pues les invitamos, como le dice Luis, a abrir micrófonos y a dar la opinión en sus respectivos momentos y pues vamos a tener un espacio de reflexión. A la medida que vamos avanzando en el taller, les recomiendo ir escribiendo o analizando cada una de las cosas que vamos a ver, ya que al final pues vamos a intentar como idealizar cómo sería la producción o el desarrollo de un recurso educativo a través de un ejemplo. Entonces, pues en la medida que puedan, vayan escribiendo, vayan revisando cada uno de los aspectos que vamos ampliando en este taller. Bueno, pues van a ser muchos contenidos, pero pues la idea es que ustedes se lleven un muy buen material de esto. Para ello, entonces, pues tenemos que tener unos acuerdos para este taller. Entonces, pues que estén dispuestos acá a trabajar, por favor, están pendientes en lo que estamos acá en este momento. Todos acá estamos recibiendo conocimiento en el taller de la mañana, pues varias intervenciones que nos permitieron a nosotros con Lice hacer reflexiones y escucharlos también a ustedes, nos hace a nosotros enriquecer mejor nuestro proceso y también entender un poco más las necesidades de cada uno de ustedes. Así mucho es importante pues el desapego a las justificaciones y a las prácticas, a lo que ustedes estén desarrollando en este momento, pues que ustedes puedan darle el 100% o al menos el 90% de atención a todo el taller y pues que todos estemos dispuestos a aprender, a desaprender y a reaprender, ya que pues nosotros pues aunque tengamos prácticas para el desarrollo de recursos aquí durante este taller, pues vamos a intentar revisar cómo realmente se debe desarrollar un recurso pues, desde la forma técnica y también desde la forma pedagógica para poder generar un verdadero recurso que le permita al estudiante generar un autoaprendizaje, un recurso que les permite desplegar una información, encontrarle el recurso que realmente le impacta al estudiante y que le resuelva las inquietudes que nosotros hayamos detectado desde un principio. Bueno. Y pues la metodología como tal de esto, vamos a hacer entonces una reflexión. Para esto, entonces, pues vamos a leer estas pequeñas palabras que tenemos aquí. Le doy la bienvenida a Aura, a Carlos Rojas, Jesser nos encontraba desde hace ratico, a Karen, buenas tardes, a Luz Marina, a Jimena, a Ginette y ya Iván nos estaba acompañando desde el principio de la reunión. Entonces, por favor, estamos aquí revisando estas palabras, que es lo que tenemos allí. Las grabamos, por favor, 2 minuticos, ni siquiera un minutico, por favor.
allí escribiendo con lo que ustedes se sienten identificados o lo que vean allí en cada una de esas palabras para que en este momento, pues, en unos contados segundos, pues nos puedan dar las reflexiones sobre estas palabras. Bueno, entonces pues gracias por aquí en el chat. Buenas tardes a Carlos y a Jimena que me saludan por el chat. Y a Iván, muchas gracias, administrador de empresas del Chocó. Muchísimas gracias, Alexander. Bueno, entonces pues vamos a hacer, vemos unas palabras allí, pero sobre esas palabras me gustaría que ustedes me hicieran una reflexión sobre las siguientes dos preguntas, las cuales son, ¿qué le generó las palabras que observó? Y la segunda, ¿qué expectativas tienen sobre esta jornada del taller? Entonces, ustedes en este momento tienen la posibilidad de abrir micrófonos y pues los queremos escuchar con el INSFE sobre esas dos preguntas. Entonces, adelante, por favor, los escuchamos, abiertos pues a la comunicación, a que este espacio pues lo podamos enriquecer de la mejor forma es la mejor forma es escribiéndonos o participando a través del audio con alguna de respuesta o reflexión sobre estas dos preguntas. Entonces, adelante, mis queridísimos profesores de la Universidad Tecnológica del Chocó. Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias, Carlos. Te escucho. Bueno, Carlos Andrés Rojas Cardona, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica del Chocó. Pues el término que me llamó mucho la atención fue el término de confianza. Nosotros como docentes debemos de generarle eso a los estudiantes y mucho más cuando hacemos un trabajo virtual, porque ellos deben de confiar de que cuando se les está dando la información es para que ellos se puedan proyectar hacia el futuro y adquirir conocimiento. Porque si no podría suceder de que el estudiante no tenga confianza y simplemente se conecta a la clase y ni participa, ni se da cuenta de que se trató el tema. Y llega el momento de las evaluaciones y simplemente consultan el último día de la evaluación qué era lo que toca realizar. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por esa reflexión. ¿Alguna respuesta? ¿Qué expectativas tienes sobre esta jornada, Carlos? O bueno, otro participante también que nos pueda Eh, con, compartir. re- con respecto a la expectativa de la jornada, pues espero adquirir conocimiento. Traté de participar en la mañana, pero se me presentó un inconveniente, entonces por eso estoy participando a esta hora. Bien, gracias, Carlos. Bueno, invito a Aura, a Yeser, a Karen, a Luz, a Jimena, a Ginette o a Iván a darnos una opinión acerca o una reflexión sobre estas dos preguntas. Pues adelante, por favor. No sé si en el chat tengamos alguna, no, en el chat todavía no tenemos ninguna reflexión. Entonces, los escucho. Adelante, Jimena. Muy buenas tardes para todos. Muy complacida de compartir nuevamente esta jornada, que sé que me voy a adelantar a la segunda pregunta. Las expectativas son grandísimas porque me dejaron muy motivada de la semana pasada. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas, las palabras que logré, como que me impactó, no deja de preocupar un poco el estrés que maneja estos medios porque entendemos de que el Internet a veces, sobre todo en nuestro medio, es muy deficiente. Y por más que uno quiera hacer la clase con los estudiantes muy fluida, muy participativa, en ocasiones nos vemos en situaciones como que se cayó la internet, se fue la energía, se perdió toda esa motivación que teníamos y siempre eso genera un nivel alto de estrés. Pero igual, pues la idea es conocer que esa es una posibilidad y que hay que estar preparado para ello, para generarle a los estudiantes motivación y confianza. Así que eso es lo que pienso. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Y qué importante lo que tú dices allí sobre que tenemos que prepararnos para los recursos educativos que de alguna u otra forma la conectividad de nuestro país a veces falla, pero también los recursos educativos digitales nos permiten hacer la conectividad, o sea, hacer cursos o hacer mediaciones de tipo offline. Entonces, qué bueno que podamos tener también la posibilidad de eso y que nosotros, si vemos la necesidad de plantear recursos educativos que puedan estar on y offline, sería muy bueno para que pues podamos no, incentivar y claramente no perder esa continuidad de proceso académico con los estudiantes. Bueno, voy a seguir adelante, que hay una reflexión que a través del chat. Son muy motivantes. Muchas gracias, Iván. Bueno, entonces pues voy a seguir adelante.
Entonces, un poco lo que vamos a hacer acá es una motivación inicial, una experiencia lúdica, la experiencial y el ejercicio de metacognición. Entonces, en la actividad experiencial, como les dije al principio, es bueno que ustedes en la medida que vayan avanzando, vamos a avanzar durante este taller, pues vayan anotando las cosas o los aspectos que ustedes crean pertinentes para un curso o una necesidad académica que ustedes tengan allí. Entonces, pues vayan haciendo ese ejercicio. Sé que va a ser un ejercicio bastante largo y de muchas conceptualizaciones, pero pues vamos a intentar hacerlo de esa forma para ver si lo podemos dinamizar. Eh, el mejor provecho. Muchísimas gracias, Iván, por esa reflexión, y muchísimas gracias también a Karen, que nos escribe a través del chat. Bueno, entonces, pues vamos a hacer una reflexión. Esta reflexión quiero que ustedes aquí en sus cuadernos o en sus cabezas hagan la reflexión sobre esas 4 o 5 preguntas que tenemos acá. Esas preguntas son necesarias porque cada vez que nosotros vayamos a hacer un recurso educativo digital, es importante que la tengamos antes de cualquier cosa de desarrollar. Entonces, tenemos de preguntarnos cómo voy a elaborar el recurso educativo digital. ¿Cómo voy a elegir el formato de la construcción? ¿Qué formato voy a utilizar? ¿Qué limitaciones se encuentran en el momento de construir un recurso educativo digital? La tecnología, la conectividad, ¿qué es lo que yo tengo como limitación? Asimismo, ¿qué medios usamos para compartir o publicar en red? Es importante que nosotros tengamos en cuenta, claro, como nos decía ahorita una de las profesores en la intervención, si tenemos offline, si tenemos falta de conectividad, ¿cómo puedo llegar a distribuir los contenidos a mis estudiantes? Y saber cómo incorporar un recurso educativo o un objeto virtual. ¿Cómo lo puedo integrar? Bueno, son reflexiones que tenemos que tener muy en cuenta a, esta, a, este, a este ejercicio en el momento del desarrollo del recurso educativo digital. Bueno, muchísimas gracias, Karen, por esa respuesta sobre la experiencia y muy enriquecedora. Esperamos que sea así para todos. Bueno, siguiendo acá, pues vamos a ver un poco sobre qué es un recurso educativo digital. Antes de continuar, pues tenemos que unificar ese término y pues esta definición que nos dice López acerca de que los recursos educativos se caracterizan por organizar los contenidos de manera que el usuario pueda apropiarse de ellos de forma autónoma sin necesidad de contar con la mediación de un tutor. Aunque un recurso puede pertenecer a un conjunto más amplio, debe tener características de completud, unidad y suficiencia, pues su disponibilidad en la web abierta pueden llevar a cualquier internauta en ese uso del material de aprendizaje autogestionado. Entonces, aquí miren lo importante que es que nosotros tengamos en cuenta que el recurso que nosotros vayamos a realizar tenga que ser desarrollado o la interacción con el estudiante sea de forma autónoma. Entonces, por eso es que un recurso educativo digital puede tener un material de varios formatos. Aquí le voy a abrir un poquito el espacio a mi compañero Luis Fernando para que nos hable un poquito más sobre esto de la completud, unidad y suficiencia. Entonces, pues Luis, si me puedes complementar allí con estos 3 términos, pues que tú, o si quieres, algo. Sí, bueno, sí, Jorgito. Entonces, bueno, entonces cuando hablamos de un recurso, que un recurso educativo digital debe contener, debe contemplar 3 características como son completud, unidad y suficiencia, hace referencia a que el recurso educativo digital por sí solo contenga toda la información que tenga la capacidad de ser consultado por sí mismo. Por ejemplo, si nosotros decidimos desarrollar una infografía, que esa infografía si la vamos a compartir, digamos, en una imagen, que por sí sola esta imagen puede ser reproducida solamente haciendo clic o solamente consultando a través de un enlace web, ¿cierto? Eso hablamos de unidad, que todo esté integrado en un solo recurso y que no tengamos que ese recurso esté fragmentado, sino que que tenga la capacidad de ser consultado por sí mismo, que esté integrado completamente. De eso, allí también hablamos de la completitud, y cuando hablamos de la suficiencia, estamos hablando de que los contenidos, que la información que nosotros estamos
desplegando en pantalla, en este caso porque estamos, recordemos que estamos hablando de recursos educativos digitales, ¿cierto? Puede tener algunas características similares a los medios físicos, pero los digitales tienen la característica de que se comparte y es reproducida a través de dispositivos digitales. Cuando hablamos de suficiencia, estamos hablando que los contenidos sean lo suficientemente extensos, ¿cierto? Como para comprender el tema que queremos explicar. Aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental y es que cuando nosotros compartimos la información por medio de la web, esa información por las características que tiene son desplegados por una pantalla. Y por sí mismo la pantalla, por su manera de reproducir esa información, de mostrarnos esas imágenes, esos textos, tiene una diferencia muy grande con los medios físicos o los medios impresos, por ejemplo. Cuando nosotros consultamos la información por un medio impreso, pues generalmente lo que hacemos es que interactuamos, la luz interactúa pegando sobre esa página, sobre ese papel y refleja la luz, lo que nos hace que tenga cierta comodidad a nivel fisiológico para poder consultar esa información, a diferencia de las pantallas que por su misma tecnología lo que hacen es emitirnos una luz que es muy fuerte para los ojos, es muy agresiva y pues lo que nos genera es un cansancio visual. Y ese cansancio visual pues puede generar también en un cansancio físico, generando sueño, generando el mismo cansancio, pues puede provocar un desinterés por seguir consultando esos contenidos. Entonces la suficiencia nos está diciendo que los contenidos que nosotros integremos en estos recursos sean suficientes para la comprensión de esos contenidos, pero sin necesidad de desbordar al estudiante con una cantidad de información que no sea relevante en ese momento o como vamos a ver más adelante, según el resultado que nosotros o el propósito o objetivo que nosotros planteemos para nuestro recurso educativo digital. Si nosotros logramos nuestros recursos educativos digitales contemplar estas tres características, podemos dar respuesta también a la necesidad o la inquietud que se estaba planteando con anterioridad, que nosotros somos conscientes que no siempre tenemos disponibilidad o acceso a las redes de conexión, una conexión a internet estable, de buena calidad, de buena velocidad, que sean unas conexiones intermitentes, que los dispositivos no siempre van a ser, digamos, los más apropiados para consultar porque son muy lentos o porque tienen algunas características. Se comentaba también el tema de las interferencias eléctricas. Entonces, si nosotros logramos que esos recursos educativos digitales cumplan con estas tres características, podemos nosotros también jugar con lo que yo creo que ya vimos que es la comunicación sincrónica y asincrónica. Si tenemos un momento de conexión estable, de buena velocidad, bueno, que se cumplan todos los requerimientos necesarios para poder obtener una comunicación de buena calidad, para llevar una comunicación sincrónica, nos va a funcionar. Pero en el caso que los estudiantes necesiten consultar esa información de manera asincrónica, pues con solamente tener en cuenta estas características, ellos en el momento que puedan van a consultar la información y se les va a facilitar bastante su proceso informativo. Esto era como la complemento de esta parte. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, Iván nos pregunta cuáles son los recursos utilizados, más utilizados, usados en educación. Pues creo que esto lo vamos a... Esto no hay cifras de esto, pero sí vamos a tener durante el taller que pensar realmente, no cuáles son los más utilizados, sino realmente cuál es el más eficiente de acuerdo a la temática que tengamos. Para ello, es importante que cuando nosotros vamos a hacer un recurso educativo digital, primero tengamos que pensar en qué es lo que vamos a enseñar. Entonces, si nosotros tenemos una unidad temática muy grande, nosotros tenemos que identificar dentro de esa temática realmente cuál va a ser el tema que yo voy a desarrollar a través de un recurso educativo digital. No voy a hacer un recurso educativo digital para toda una temática, porque si no, entonces voy a perder toda la atención del estudiante y claramente, como nos lo decía ahorita el profe Luis,
los recursos educativos no son para leer en pantalla. ¿Qué tal uno leerse una enciclopedia pues completa en la red, en el computador? Pues nos va a generar cansancio a la forma de lectura. Entonces, por eso es que son cápsulas que deben de ser muy bien planeadas como tal. Entonces, por eso es que debemos decir, primero, ¿qué es lo que voy a enseñar? Segundo, ¿cómo lo voy a enseñar? Y esto es un poquito con la pregunta que nos decía allí Iván. No es cuál recursos voy a utilizar, sino que cuál es el que está de moda, o cuál es la tendencia, o cuál es... No, veremos realmente cómo voy a enseñar y definitivamente qué tipo de recursos voy a utilizar. Claro, nosotros podemos utilizar tipos de presentaciones y pues para eso hay diferentes herramientas, como puede ser Canva, Genial y bueno, etcétera. Pero realmente cuál me requiere una actividad, una interactividad con el estudiante y que me pueda desplegar realmente la información que yo quiero entregar al estudiante y explicarle de una forma didáctica, ¿no? Y finalmente, ¿cómo voy a evaluar esa red? ¿Cómo voy a tener realmente si el estudiante comprendió lo que se explicó allí en el red o también cómo también en la parte de evaluación no solamente es la evaluación por parte del estudiante, sino que nosotros mismos evaluemos nuestro recurso educativo digital para ver si este realmente cumple con esto que nos decía Luis Fernando en la definición sobre si realmente es una unidad, si es realmente un recurso que le permita el desarrollo del tema al estudiante y le impacte y realmente le funcione. Bueno, ahora vamos a ver un poco más sobre la conceptualización del red. Entonces, pues para poder hacer ese recurso, es necesario que nosotros tengamos una descripción del recurso educativo digital. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué nivel de formación o población estudiantil voy a tener? Muy diferente uno hacer un recurso educativo para personas de primaria infancia, a hacer un recurso educativo digital a personas de maestría, doctorado. Entonces, del tipo de formación y la población a la cual va dirigido el recurso educativo. Asimismo, ese perfil del estudiante. ¿Cómo es que nosotros le vamos a hablar a ese estudiante? Vamos a definir el lenguaje que vamos a utilizar con él, ¿sí? Si es investigativo, pues vamos a tener un lenguaje un poco más estructurado. Si es un nivel de maestría, doctorado, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Además de eso, es importante que antes de desarrollar en la descripción del red, vamos a decir cuál es el tiempo de desarrollo, cuánto vamos a generar al estudiante para la lectura de este contenido y también nosotros debemos de planear cuánto tiempo voy a tener para poder desarrollar ese recurso educativo digital. Asimismo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros vamos a hacer un recurso digital, ya tenemos allí la temática, ya tenemos el grupo objetivo, pero además de eso, ¿cuál va a ser el propósito, la competencia o el resultado que voy a desarrollar? Es importante que nosotros nos definamos cuál va a ser el objetivo del recurso educativo, no es solamente colocarlo, sino realmente tener cuál va a ser el propósito. Y como lo decíamos en la slide anterior, si no nos tenemos un propósito, podemos llegar a evaluar. Si no, es muy complejo tener realmente una evaluación objetiva sobre el recurso educativo. Asimismo, definir qué se quiere lograr en el red, claro, los contenidos. Claro, nosotros ya dijimos que de una unidad temática gigante, vamos a tomar un tema. Entonces, deben de estar estos temas articulados con ese propósito que ya acabamos de definir, sobre qué es lo que, si ya definí el propósito, los contenidos deben de estar encaminados a lograr ese propósito y claramente deben de ser suficientes para la comprensión del recurso educativo digital. Un segundo. Y pues deben de ser adaptados al nivel del desarrollo. Bueno, vamos a continuar acá. Un segundo, que es que esta barra de Zoom me está molestando acá. Ay, Dios mío. Acá, listo. Bueno, ahorita, mientras lo cuadras, me gustaría complementar un poco respecto a lo que mencionabas anteriormente en cuanto al tema. O sea, un recurso educativo digital, pues ya como nosotros conocemos a nuestro estudiante y conocemos las necesidades de formación, digamos las debilidades que se presentan durante nuestro proceso, tener en cuenta, como lo comentaba hace un momento Jorge, que es que el recurso educativo digital no debe abarcar la totalidad de los contenidos de un curso o de una unidad, sino centrarnos de preferencia
en aquellos aspectos que ya desde nuestra experiencia, desde el conocimiento del tema, desde conocer a nuestros estudiantes, digamos de tener en cuenta todos estos aspectos fundamentales, seleccionar un tema particular y específico, el cual identifiquemos que presenta mayores inconvenientes para la apropiación de los contenidos hacia nuestros estudiantes. ¿Sí? De esta manera, entonces, nosotros identificamos un problema, planteamos cuáles son esos objetivos, esas características, lo que queremos lograr con la interacción, con la consulta de ese recurso educativo digital, y a partir de ese momento, pues desarrollarlo para lograr superar como esas barreras o esas dificultades. Entonces me parece muy importante que tengamos en cuenta siempre la selección del tema del REP y continuar pues con todo el paso a paso que nos ha venido presentando Jorge durante este taller. Muchísimas gracias, profe Luis. Saludo también a Neida, que acaba de saludar aquí en el chat. Neida, buenas. Espero que el taller le sea de mucho provecho. Pues bueno, pues para la gestión del red, entonces, ¿cómo voy a gestionar un red? Pues primero debo iniciar por reconocer la disponibilidad de las herramientas. ¿Qué herramientas voy a tener? Y a partir de ello, seleccionar y recopilar los recursos. Organizarlos de forma coherente para la producción y publicación de los recursos educativos digitales. Recordemos que un recurso digital, ¿qué puede ser? Puede ser un documento, una imagen, una fotografía, un video, un podcast, una realidad aumentada, un simulador, un emulador. Bueno, esos son los recursos. Entonces voy a encontrarlos, después voy a organizar de acuerdo a la temática que yo tenga, cuál va a ir, cómo va a ir. Después eso voy a ensamblarlo, a desarrollar el producto, a un hobby, o si tengo una infografía, lo voy a andar, y finalmente la comparto y claramente después de ello la evalúo. Entonces hay que tener en cuenta estos pasos para el momento en que ustedes van a gestionar un recurso educativo digital. Entonces, recuerden lo que yo les decía ya al principio, de que vayan ustedes allá escribiendo, a ver, y estábamos hablando primero de una necesidad, estábamos ya hablando de unos estudiantes. Ahora estamos hablando de cómo es que yo debo gestionar. Entonces, listo, entonces yo necesito buscar qué herramientas tengo, cómo las voy a organizar para después crear en una herramienta, ensamblar ese recurso y finalmente compartirlo. Bueno, voy a seguir aquí adelante y vamos a hablar un poco sobre los principios para construir ese recurso educativo digital que ya hemos mencionado hasta ahora. Para ello, pues le voy a dar la palabra a mi compañero Luis. Esto va a desplegar de 3 en 3. ¿Listo, Luis? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ya nosotros logrando pues esa identificación de a quién, qué, cómo, del encontrar, organizar, crear y compartir, debemos tener en cuenta algunos principios que son fundamentales para la construcción de los recursos educativos digitales. Un primer principio es el principio de coherencia. Cuando hacemos referencia a este principio, estamos hablando de que facilitamos esos procesos de aprendizaje cuando en esos recursos educativos nosotros no incluimos palabras, imágenes, sonidos o cualquier otro elemento que sea extraño o irrelevante para la comprensión del tema. Cuando nosotros incorporamos elementos que no apoyen la explicación del tema o que sean completamente ajenos a la temática que estamos manejando, pues nosotros vamos a generar distracción en los estudiantes y obviamente vamos a generar una mayor carga cognitiva, pues haciendo que se pierda o que el estudiante se pueda desviar en la comprensión del tema, ¿sí? No estamos hablando que no necesariamente los elementos decorativos deban ser eliminados cuando nosotros generamos un recurso educativo digital, sino que esos elementos no tengan como el protagonismo, sino que lo que sea el protagonista sean los contenidos, todas esas imágenes, todos aquellos recursos adicionales que nosotros podamos integrar, esos elementos que estén siempre apoyando el tema, para evitar la distracción del estudiante y que cada uno de los elementos que nosotros vamos a incorporar estén siempre apoyando la explicación del tema que nosotros definimos. El segundo principio se denomina principio de señalización y esto hace referencia a que nosotros siempre debemos destacar o resaltar los elementos que consideramos más importantes en los contenidos que vamos nosotros a proponer.
también las ideas principales, que las podemos resaltar a través de flechas, contornos, formas, colores. Hay un tema muy importante que es el tema de la jerarquía de los textos. ¿Esto a qué hace referencia? Cuando nosotros consultamos algún medio informativo, sea digital o sea impreso, vamos a hablar, por ejemplo, de un periódico de publicación impresa. Cuando nosotros vemos ese impreso, nosotros lo primero que va a nuestros ojos es hacia el titular, ¿cierto? El que está en la portada, pues en la página inicial del libro, ellos ponen un titular gigantesco y ese titular tiene algunas características, como son el tamaño del texto y el peso del texto, ¿cierto? Que nosotros lo vemos en un bold, en un tamaño resaltadísimo, nuestros ojos van a ir directamente allí. Y de allí en adelante nosotros vamos a llevar la lectura, el recorrido de nuestros ojos a través de los distintos titulares, títulos y subtítulos, y cada uno de ellos van teniendo un tamaño de texto en orden jerárquico de mayor a menor. Entonces, entre mayor importancia quieren ellos que nosotros prestemos nuestra atención, entonces lo ponen más grande, con un grosor de texto mucho más importante, y lo van reduciendo a lo que ellos van considerando que es importante o puede resultar de interés para los lectores hasta llegar al texto normal. También, por ejemplo, podemos nosotros hacer uso de estos elementos, ¿sí? Ya hablamos de la jerarquía de textos, los colores, las formas, contornos, flechas, ese tipo de elementos, por ejemplo, al construir una infografía, relacionándolos a través de categorías, por ejemplo, enmarcándolos en colores, si es un proceso productivo, llevándolos con un recorrido visual a través de las flechas, ¿cierto? Todos estos elementos hacen parte del principio de señalización que siempre es importante tenerlos en cuenta a la hora de la construcción de recursos educativos digitales. El tercer principio se denomina principio de redundancia. Este hace referencia a que cuando nosotros incorporamos elementos en nuestros recursos educativos digitales, pues podemos acompañarlos de textos, elementos gráficos y narración, si en el caso de elementos multimedia, y los textos, hacerlos lo más completo posible de acuerdo al tipo de recurso que nosotros hayamos seleccionado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un video, podemos mostrarle en pantalla los términos fundamentales o los aspectos más relevantes, las ideas centrales, acompañarlos de un audio, ¿cierto? Y allí digamos que ya estaríamos interactuando con varios tipos de estímulos sensoriales, ¿cierto? Estamos utilizando la vista, estamos utilizando el oído. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros, el ser humano, ¿cómo aprende? Pues a través de conexiones de sus neuronas, ¿cierto? Estas redes neuronales, dependiendo cómo se conecten, van a generar que el aprendizaje pueda ser afianzado y la misma memoria también. Recordemos que todos, esa plasticidad del cerebro nos permite que esas conexiones neuronales puedan enlazarse de una u otra manera, y esto nos puede reforzar o facilitar esos procesos de aprendizaje. Si nosotros estamos haciendo varios estímulos, que eso no solamente sea el ver, sino también el escuchar, estamos utilizando dos sensaciones, y esas dos sensaciones están reforzando cada uno de esos conceptos. Si nosotros vamos a elegir, por ejemplo, una imagen, o sea, un organizador gráfico compartido en un formato de imagen, pues hacer lo posible pues, de acompañarlo con algunas imágenes. Obviamente los textos son fundamentales, y tratar de involucrar la mayor cantidad de estímulos sensoriales para que se puedan ir afianzando en el estudiante sus conocimientos y facilitar sus procesos de aprendizaje. Bueno, hablamos a continuación de un principio que se denomina continuidad o contextualidad espacial. Este hace referencia a que se aprende de una manera mucho más fácil cuando los textos e imágenes aparecen muy cercanos, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de si vamos a compartir una imagen que es relacionada con el tema y con un texto, que en pantalla o en el formato que nosotros vayamos a utilizar, que todos estos elementos que están
relacionados o que están hablando del mismo concepto, pues hagamos como especies de, digamos, de paqueticos, ¿cierto? Y que ese texto vaya acompañado espacialmente en una cajita, por decir algo, o sea, puede ser invisible, pero que podamos ver que hace parte de una unidad en ese elemento, ¿sí? Que no aparezca la imagen por un lado y que haga referencia en un extremo, porque pues esto va a generar una carga cognitiva mayor y va a distraer mucho al estudiante tratando de relacionar y entender a qué hace referencia a cada uno de los aspectos. El siguiente principio se denomina contigüidad o contextualidad temporal. Esto hace referencia principalmente cuando nosotros hacemos videos o presentaciones y nosotros estamos manejando tiempos tiempos en los que van a aparecer cada uno de los elementos. Esto en el ejemplo anterior, que si por ejemplo nosotros tenemos diversos elementos que vamos a organizarlos en esos paqueticos, por decirlo de alguna manera, que esos vayan apareciendo en el orden y completos, ¿sí? Que no aparezca primero la imagen y después el texto, así estén juntos, pero si aparece la imagen y el texto, pues eso da la sensación de que pertenece a un aspecto diferente de ese elemento, ¿sí? De ese pequeño elemento. Entonces, que si tenemos la imagen y el texto que hace parte como de ese mismo concepto, pues que aparezca tanto el texto como la imagen simultáneamente y que no aparezcan de forma aislada. Pues de esta manera, entonces nosotros, recordemos ahí lo que hablamos hace un momento de la manera como nosotros aprendemos y memorizamos, pues vamos a relacionar la lectura de ese texto, ese concepto también con esa imagen y vamos a facilitar también el proceso de aprendizaje y no, el caso contrario, si aparecieran de forma aislada, digamos como que, aunque se pueden hacer esas conexiones en esas redes, si lo hacemos de la manera que aparezcan al tiempo, digamos que se va a relacionar de una manera mucho más fácil y va a ser más fácil para el estudiante. Y el siguiente principio se denomina principio de segmentación. Es más o menos lo que venimos hablando de esos pequeños paquetes de información, esos elementos de información de los que venimos hablando. Esto hace referencia, por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad importante de información que necesitamos mostrar, que necesitamos explicar, separarlo también por módulos puede ser una buena estrategia, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros necesitamos explicar algún proceso productivo, digamos que ese proceso productivo pues haga parte, bueno, la recolección de insumos, el procesamiento y el almacenamiento, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos que esos tres elementos, aunque hagan parte de una sola explicación, de un solo tema, podemos ayudar al estudiante segmentando esa información, ¿sí? La podemos segmentar o separándola en distintos recursos o haciendo uso del principio de señalización en los que, por ejemplo, el tema de recolección de los insumos vayan, no sé, encerrados en unos cuadraditos azules, con unos marcos azules. El siguiente, que es el proceso productivo, lo vamos a enmarcar en unos cuadraditos verdes, por ejemplo, y el de producción en unos rojos, ¿sí? Y los vamos a ir conectando también con cada uno de los elementos como para que se entienda de una mejor manera todo el tema, todo ese proceso que nosotros queremos explicar. Bueno, el siguiente principio se denomina principio de preentrenamiento. Este hace referencia a que nosotros facilitamos el aprendizaje cuando nosotros presentamos información relevante a cómo interactuar con cada uno de estos recursos, ¿cierto? Cuando nosotros generamos recursos multimediales en los que se requiere la interacción del estudiante con dicho recurso, pues hay un concepto muy importante que se denomina la usabilidad. Tengamos en cuenta, recordemos que estamos hablando de recursos educativos digitales. Es importante que no perdamos de vista ese enfoque, porque todos esos recursos digitales se comparten a través de la web, ¿cierto? Del internet, y esos tienen algunas características distintas a, digamos, los medios impresos. Entonces, este principio de preentrenamiento nos recomienda que cuando nosotros propongamos una interacción, sobre todo por la primera vez que el estudiante se enfrenta a un tipo de recurso, que nosotros le demos las indicaciones necesarias para cómo interactuar.
Entonces, por ejemplo, que pongamos algún aviso que le diga al estudiante que debe consultar este video y que este video contiene cierto tipo de información, que si debe ir a un enlace distinto, entonces que le demos que le demos una indicación que debe consultar ese contenido haciendo clic en el siguiente enlace o en el siguiente botón. También es importante que, haciendo referencia nuevamente a la usabilidad web, que por ejemplo una recomendación que es fundamental es que si nosotros tenemos varias páginas dentro de un sitio web, que el menú de navegación siempre aparezca en el mismo sitio, que mantenga el mismo aspecto y que el estudiante pueda acceder a todos los contenidos a través de ese menú principal, ¿sí? Que sea único, que se tiene que ver igual siempre, que debe estar ubicado siempre en este lugar. Porque para el usuario, para el estudiante en este caso, pues es más fácil encontrar como esa interacción y se va familiarizando muy rápido para que él interactúe. De esa manera nosotros no generamos más carga cognitiva en el estudiante mediante la exploración o la búsqueda de cómo se debe mover, cómo debe avanzar o retroceder, sino ya va a ser prácticamente un acto reflejo que ya sabe que si quiere avanzar podemos en el menú principal, una flecha o bueno, algún elemento de navegación que siempre debe ser permanente y persistente durante todos los contenidos, durante todas las páginas de nuestro sitio web. Ese principio no solamente hace referencia a la interacción, sino también a los contenidos. Por ejemplo, si nosotros vamos a explicar algún tema y consideramos que es importante que el estudiante tenga claridad sobre algunos términos o conceptos, pues debemos acompañarlo, podemos acompañarlo a través de un glosario o simplemente explicándolo con antelación a que hace referencia a esos términos para que el estudiante pueda asimilar de una mejor manera y abordar de una mejor manera esos contenidos. El siguiente principio se denomina de modalidad. Y este principio nos dice que facilitamos el aprendizaje cuando estos contenidos son apoyados por elementos gráficos y narraciones, que en animaciones y texto. Los textos en una animación se convierten en elementos distractores debido a que ambos ambos ingresan pues por el canal visual y dificulta que la información se procese de manera adecuada, ¿sí? Entonces la recomendación es que si nosotros vamos a generar una presentación o algún recurso interactivo, sea apoyados con elementos gráficos y narración y no desbordemos al estudiante con una cantidad de texto que sea demasiado extenso, ¿sí? Que él no alcance a leer. Por ejemplo, si estamos haciendo algún recurso audiovisual, un video, que él no se desgaste tanto leyendo una cantidad de texto, que le toque estar parando, pausando la reproducción del video, devolviéndose, sino que nosotros le facilitemos ese aprendizaje, incorporando, puede ser un texto, una idea principal, sencillita, reforzándola con alguna imagen y nosotros narrando los contenidos que consideramos que son importantes. El siguiente principio se denomina el principio de multimedia. Este principio nos hace referencia y va muy relacionado con el anterior, que nosotros vamos a facilitar esos procesos de aprendizaje acompañando esos textos con imágenes y no solamente con textos, ¿cierto? Y que esas imágenes siempre tienen como propósito reforzar o realzar el mensaje que nosotros queremos transmitir. Al hacer uso nosotros, como hemos hablado de los otros principios de distintos tipos de información, ¿cierto? De imágenes y de textos, pues estamos utilizando diferentes procesos cerebrales en los que nos va a permitir hacer esas conexiones para reforzar y facilitar los aprendizajes y esas conexiones mentales. El siguiente principio se denomina principio de personalización. Este principio hace referencia a que se aprende de una manera más fácil cuando los contenidos de esos recursos educativos digitales hacen uso de un lenguaje cotidiano más que de un lenguaje estrictamente formal, ¿sí? Lo debemos hablar en tercera persona. Esto nosotros ya como hemos hablado que debemos de saber quiénes son nuestros estudiantes, su nivel de formación y todo esto, pues al hacer nosotros una adecuación pedagógica, ya nosotros podemos ir hasta la profundidad del tema que nosotros queremos integrar, hablar de una manera clara al estudiante, como poníamos el ejemplo, no es lo mismo
estudiantes de básica primaria, secundaria o ya de posgrado, ¿cierto? Va a ser necesario utilizar distintos tipos de lenguaje que debemos propender porque estos lenguajes sean cercanos al estudiante y que vayan de acuerdo pues a nivel de formación al tema que estamos explicando, al nivel de profundidad también al que queremos llegar de acuerdo a los resultados, objetivos o propósitos que nosotros nos planteamos desde la estructuración y planeación del reto, ¿no? El siguiente principio se denomina el principio de Oso. Ya hemos hablado varias veces de la importancia que tiene acompañar en ciertos momentos ciertos tipos de recursos haciendo uso de una narración, ¿sí? Nosotros encontramos muchas herramientas en la actualidad que nos permiten convertir unos textos a una voz narrada, ¿cierto? Una narración de voz. Pero aunque han evolucionado muchísimo, ya vemos que se ha minimizado el problema que se sientan demasiado sintetizados. Siguen siendo, algunas herramientas siguen siendo demasiado, los resultados de unas voces demasiado robotizadas. Entonces, si nosotros nos encontramos de pronto con este tipo de situación, la recomendación es que grabemos la voz con nuestra voz natural. Cada persona tiene un ritmo, una entonación, un volumen de voz, da énfasis en ciertas palabras y todo esto pues permite generar una mayor cercanía y permitir que a través de las palabras, cuando nosotros hacemos muchas veces de manera inconsciente énfasis en algunos conceptos, pues esto va a captar la atención del estudiante en ese momento y podemos favorecer la apropiación de esos contenidos. Estas voces que se generan digamos, a través de estas tecnologías digitales, pues resultan demasiado planas, demasiado un ritmo constante, resulta bastante aburrido, pues, y puede generar de pronto alguna distracción en el estudiante y haciéndolo también quitándole como esa personalización, ¿cierto? Porque es muy importante lo que hablábamos del principio de personalización, es que el estudiante se debe sentir cercano, así sea un recurso que ya está hecho con anterioridad, pero debemos tratar de minimizar esa brecha o ese riesgo de desligarse, que el estudiante se desligue, que se sienta de pronto poco acompañado a través de la creación de recursos que sean de buena calidad y que vayan, así sea cada aspecto que aporte muy poco, pero vaya, digamos, como reduciendo esa brecha y pueda generar más confianza y más sentido de compañía en el estudiante. Por último, tenemos el principio de imagen. Este principio de imagen hace referencia a que no necesariamente se aprende mejor cuando en los recursos educativos los acompañamos de un avatar. Los avatares pues son esos personajes que hace un tiempo y en la actualidad se usa, pero hace unos años principalmente estuvo muy de moda utilizar estos personajes acompañando algunos recursos. No necesariamente esto es ventajoso. Yo creería que si no tiene un propósito claro, específico, si no tiene como un proceso de planeación desde lo pedagógico, estos elementos, estos avatares pueden resultar como unos distractores, ¿sí? Si nosotros desde el principio en ese proceso de planeación nosotros establecimos que va a ser un avatar que va llevando al estudiante en ese paso a paso, cómo interactuar, qué recursos consultar, haciendo advertencias, recordatorios, pues puede tener como un sentido porque está reforzando la explicación de ese tema y no se convierte en un elemento netamente decorativo desligado de lo que nosotros estamos proponiendo como los contenidos que deben apropiar, ¿sí? También podemos proponer, por ejemplo, que si es unos avatares hagan una narración, que expongan una situación problemática a través, por ejemplo, no sé, un recurso tipo historietas, ¿sí? Y allí ya tendría entonces un propósito cada uno de los elementos y ese avatar tendría un papel importante y relevante para explicar ese tema. Tratemos de evitar elementos netamente decorativos que puedan resultar distractores, ¿sí? Protagonista siempre de los recursos, pues uno es el estudiante, siempre lo tenemos que tener claro. Y en los recursos educativos planeados desde esa necesidad específica del estudiante son los contenidos. Entonces, todos los elementos que nosotros incorporemos deben hacer énfasis y deben apoyar la explicación de cada uno de los temas que estamos proponiendo.
Gracias, Luis. Quiero hacer un paréntesis acá y decirle a los participantes que tengan en cuenta todos estos 12 principios que nos acaba de explicar el profe Luis, porque al final cuando veamos a ver un recurso educativo, vamos a ver si estamos implementando cada uno de estos recursos, de estos principios, perdón. Listo, profe, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces, vamos aquí a contemplar otro aspecto importante. Hemos hablado de recursos educativos digitales. Y esos recursos educativos digitales nosotros los podemos compartir directamente en la web a través de correo, pero también lo podemos integrar en algunos objetos virtuales. Esos objetos virtuales pueden ser objetos virtuales de información u objetos virtuales de aprendizaje. Un objeto de información o virtual de información está conformado por contenidos digitales como documentos, imágenes, fotografías, ¿cierto? Entonces, un objeto virtual de información se compone de algunos de estos recursos educativos digitales que hemos hablado. Y están catalogados de acuerdo a un sistema de metadatos estándar. Y se diferencia de un objeto virtual de aprendizaje en el que el objeto virtual de aprendizaje contiene actividades de aprendizaje, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, un objeto virtual integra distintos recursos educativos digitales. Textos, imágenes, fotografías, audios, enlaces, hipervínculos a simuladores, bueno, la gran cantidad de recursos educativos que existen. Y esos objetos virtuales se diferencian entre de información y de aprendizaje. El de información, con su nombre, es netamente informativo, incluye todos esos recursos que nosotros ya hemos desarrollado. Y los de aprendizaje, además de todo esto, deben incluir por lo menos una actividad de aprendizaje. ¿Qué tipos de recursos educativos digitales podemos nosotros crear? Podemos crear nosotros infografías, que las infografías hacen parte de organizadores gráficos, pero cada tipo de organizador gráfico tiene algunas características diferentes. Las infografías son representaciones visuales o esquemas gráficos que presentan un resumen, el resumen de una temática. Hacen parte de diferentes tipos de esquemas lingüísticos y no lingüísticos que forman la explicación de un tema de manera coherente. También encontramos las páginas web. Las páginas web, obviamente, con enfoque educativo, se define como un documento electrónico o información capaz de contener cualquier recurso educativo digital y que se va a compartir a través de la web. La web pues tiene algunos protocolos específicos que ya están muy definidos, ¿cierto? El principal donde se estructuran todos esos contenidos pues es a través de un lenguaje que se denomina HTML. Es un lenguaje de hipermarcado, ¿cierto? Hiperenlaces. Esos textos, cuando nosotros estos HTML, nosotros los podemos consultar, así sea a través de un bloc de notas. Nosotros vamos a ver la estructura que se organiza a través de etiquetas y haciendo referencias, esas etiquetas organizan información como hablamos al principio del ejemplo del periódico, que si son títulos, que si son titulares principales, si son subtítulos, si son textos, si son imágenes, pues a través de un etiquetado especial se establece esa información. Toda la información está mostrada, y si nosotros abrimos ese archivo HTML, pues se va a representar a través de nuestro navegador web organizando esa información. Esa información nosotros la encontraríamos en un texto plano, digamos, negro, todo absolutamente negro. Lo único que encontraríamos nosotros de diferentes serán los tamaños de los textos. Si son listas, pues tendrían los puntos o tendrían la numeración. Nos va a mostrar una imagen, pero nos las va a mostrar de una manera muy rudimentaria, por decirlo de alguna manera. Ese HTML se acompaña de unos archivos que se denominan de hojas de estilos, que son los archivos en extensiones CSS, y esos archivos lo que nos van a hacer es darle como ese aspecto gráfico, esa línea gráfica que nosotros requerimos para que sea mucho más agradable para el usuario, para que sean colores más agradables, tipos de letras, tamaños de fuentes, los botones. Bueno, ya vamos a establecer toda esa línea gráfica a través de ese archivo. Y más allá, pues ya vienen los archivos de programación de interacción,
que pues ya son, por ejemplo, los JavaScript, que ya, digamos que harían parte de un proceso mucho más avanzado. Hay unas herramientas que nos facilitan todo este proceso. Por ejemplo, cuando nosotros interactuamos con una herramienta como Canva, como Genially, como el mismo Google Sites, por ejemplo, nos facilitan todo ese proceso y a nosotros ir produciendo como todos esos recursos a través de esas interacciones, pues generalmente ese software nos está generando esos archivos HTML, esos CSS y esos JavaScript sin necesidad de nosotros hacerlo o programarlo de manera directa a través de un editor de texto específico para estos fines. Bueno, ¿qué otro tipo de contenidos vamos a encontrar nosotros? Pues vamos a encontrar los videos interactivos, ¿cierto? Estos videos proporcionan al estudiante o facilitan al estudiante sus procesos de aprendizaje, porque pues como ya hemos visto nosotros al poder en un video integrar audio y componente visual, pues vamos nosotros a afianzar en él su proceso de aprendizaje. Están también los mapas mentales, como ya hemos hablado, pues son como ejemplo la infografía, y también tenemos el cuadro sinóptico. Cada uno de ellos tiene unas características que son importantes tener claras para determinar y escoger qué tipo de recurso educativo digital nosotros vamos a desarrollar. Aquí también están los simuladores, por ejemplo, están la realidad virtual, está la realidad aumentada. Pues hay diversos tipos de recursos digitales, sino aquí lo que nos interesa es que tengamos en cuenta que cada uno de esos elementos debe estar orientado a cumplir un proceso específico, que es el de fortalecer y facilitar los procesos de aprendizaje. ¿En qué momento nosotros vamos a escoger la producción de un video, por ejemplo? ¿Por qué no escoger una infografía? ¿Por qué no escoger un cuadro sinóptico? ¿Por qué debemos hacer un video educativo? ¿Es necesario que nosotros hagamos un video educativo? ¿O sencillamente con un mapa mental es suficiente para que el estudiante comprenda? Eso va muy de la mano con el resultado, el objetivo que nosotros tenemos del recurso educativo digital, y que obviamente está ligado también al propósito, resultados esperados del curso, del tema completo. Debemos siempre tener como esa claridad, esa articulación completa, ¿cierto? El quién, el qué, cuál es ese marco en el que nosotros vamos a desarrollar esos recursos educativos digitales, y escogerlo también teniendo en cuenta el nivel de profundidad del tema y hasta dónde queremos nosotros llegar con ese tema. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño espacio de reflexión para conocer si tienen algún comentario o alguna duda respecto a lo que hemos hablado hasta el momento. Tienen micrófonos abiertos, entonces pueden hacerlo a través de este medio o también a través del chat. Entonces, pues los invitamos a ver cómo van hasta ahora. Si han podido tener como esa idea del recurso que ustedes quisieran tener, o también lo de los principios, y quedaron bien explicados esos 12 principios y pues los recursos que hasta ahora hemos dado. Entonces, los invitamos a participar. Entonces, adelante, los escuchamos. Aura, Carlos, Freddy, Jaser, Joymer. Buenas tardes. Adelante, Aura. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aura Yoseli Llenas Gómez. Por ejemplo, ahora que no se me escuchan bien porque tengo problemas con el internet. Estamos bien, estamos bien. Sí, bueno. Incluso ahora que iniciaran las preguntas para iniciar pues toda la presentación, me parecía muy importante las palabras que eran como la adaptación y la confianza, porque sabemos que, por ejemplo, los recursos digitales son muy importantes en esta época, debido a que después de la pandemia, los docentes nos vimos pues como viendo como una necesidad de buscar estos recursos para darle explicaciones a los estudiantes, y entramos en un proceso como adaptación. Los principios y las etapas que estaban ahora explicando son de gran importancia, puesto que muchas veces nos vemos limitados
para facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, colocando, por ejemplo, un video, si es un documental, mirar si va con la temática y de acuerdo a la edad también o al nivel que tienen los estudiantes. Generar esa confianza y cuando elaboramos, por ejemplo, estos recursos digitales y vemos el personal que va dirigido, eso que tenemos que hacer como encontrar y organizar y crear para poder compartir con ellos y acercar ese conocimiento es vital. Me encantaba cuando hablaban también de esos tipos, por ejemplo, la infografía, las páginas web, que acercan ese conocimiento y lo facilitan. Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Aura, por esa intervención de hasta ahora cómo vas y pues cada uno de los conocimientos que hay destacado en lo que hemos hasta ahora desarrollado. No sé si existe otra intervención, si no, pues vamos a continuar. Creo que no hay otra intervención, entonces, pues, profe Luis Fe, adelante. Muchas gracias, Jorge. Entonces, como hemos ido mencionando en varias oportunidades, la producción de cualquier recurso educativo digital debe corresponder a un ejercicio planificado, teniendo en cuenta las necesidades formativas de los estudiantes. Para ello, entonces, nosotros proponemos siempre el desarrollo. Cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de todos los docentes que nos vemos, digamos, en la necesidad de generar estos recursos educativos digitales. Como es un ejercicio planificado, pues debe existir antes de iniciar una producción improvisada, ¿cierto? Una exploración de herramientas que sería un proceso posterior, ¿cierto? Nosotros ya debemos definir primero qué tipo de recurso educativo nosotros queremos organizar y si lo queremos incorporar en un objeto virtual, sea de información y aprendizaje, pues nosotros proponemos que tenga por lo menos algunos contenidos como son una portada, ¿cierto? En esta portada se debe incorporar el nombre del curso o el tema a desarrollar y podemos proponer alguna imagen que sea alusiva a este tema. Incorporar también una tabla de contenidos, una página distinta, no estamos hablando de páginas, tengamos en cuenta que un sitio web se compone de varias páginas, o por ejemplo podemos pensarlo como si fuera una presentación como la que estamos viendo en este momento. Vamos a pensar que puede ser una diapositiva, un slide de portada, el siguiente slide de diapositiva que corresponda a una tabla de contenidos y allí se van a listar todas las páginas que contiene el objeto virtual. Una adicional que nos habla del propósito, el objetivo o resultado de aprendizaje. Lo debemos escribir según sea el caso y ese resultado que nosotros esperamos al finalizar la exploración y la interacción con nuestro objeto virtual. Debe contener también una adicional que nos hable de la introducción. En ella pues nosotros vamos a una descripción corta pero suficiente sobre el tema que vayamos a desarrollar. Y a partir de allí vamos a desarrollar los contenidos y esos contenidos pues van a contener la cantidad de páginas que nosotros necesitemos o que veamos pertinentes para la explicación del tema. En estos contenidos pues se desarrolla el tema siempre atendiendo al propósito, ¿cierto? Vamos a incorporar en este guión las instrucciones de interacción que nosotros consideramos relevante de acuerdo a los elementos que nosotros vayamos a incorporar o los recursos educativos que vayamos a incorporar. A continuación, pues unas conclusiones, describir 2 o 3 conclusiones del tema donde se resalten los aspectos más relevantes de todos los contenidos. Estas conclusiones tengamos en cuenta que siempre deben hacer referencia a los contenidos que nosotros incorporamos. Vamos a incluir también un slide que nos hable de los referentes bibliográficos y un último, pues dando créditos la atribución del autor o los autores y los colaboradores que participaron para el desarrollo de este objeto virtual. Bueno, entonces también hay una recomendación importante que es que cuando nosotros vayamos a hacer este proceso de guionización, y debemos tener en cuenta que todos los contenidos deben estar escritos y no solamente referenciarlos e incorporarlos en una imagen. ¿Por qué? Porque esos contenidos, a esos contenidos debemos realizar un proceso de adecuación pedagógica acordes al perfil del estudiante. Como ya hemos hablado, pues no es lo mismo, no vamos a utilizar el mismo lenguaje
para un estudiante de educación básica, primaria, secundaria o ya de posgrado, ¿cierto? Entonces, todos esos contenidos que nosotros ya hemos encontrado, pues los vamos a condensar, los vamos a unificar, los vamos a redactar de manera clara, coherente, que siempre esté articulado con los objetivos de aprendizaje, con los resultados que nosotros esperamos y con un lenguaje que sea comprensible para el estudiante, que sea amable, que lo invite a continuar con la exploración del recurso. En este proceso de guionización también debemos definir claramente cuáles son los recursos que nosotros vamos a utilizar. Si son los videos, si son audios, si son documentos, bueno, cualquier tipo de contenido, recurso que nosotros vayamos a incorporar, debemos definirlos claramente y también sean fáciles de ubicar. Recordemos que estamos hablando que vamos a integrar en estos objetos virtuales una variedad, una cantidad que nosotros vamos a determinar de recursos educativos digitales y esos pues deben ser fáciles de ubicar para poderlos incorporar de una manera rápida y coherente y garantizar que la disponibilidad de esos recursos, ¿sí? Que si nosotros vamos a hacer referencia a algún enlace, porque en este enlace hay una imagen que es importante para la explicación del tema, pues descargar esa imagen para tenerla disponible en dado caso que el autor decida dejar de compartir su publicación, por ejemplo. Obviamente cuando nosotros hagamos eso y lo incorporemos, siempre debemos dar atribución a los autores de acuerdo pues a algunas normas establecidas en las licencias, que en este caso nosotros como docentes hacemos uso de los Creative Commons, ¿cierto? Que allí nos determinan si los podemos usar de manera abierta. Hay algunos que no requieren atribución al autor, otros que sí lo requieren. Hay algunos que requieren además un pago. Bueno, algunas características de licenciamiento, ¿cierto? Que nosotros debemos tener en cuenta si hacemos eso, pero debemos siempre garantizar que estos recursos estén disponibles para garantizar la unidad, completud y suficiencia de la que hablábamos al principio. Y por último, tener en cuenta en las observaciones. Allí debemos nosotros incluir todas las recomendaciones que sean pertinentes para la interacción con los recursos del objeto virtual. Eso sería como importante tener en cuenta el proceso de guionización, ¿cierto? Es fundamental. Como ya hemos hablado, esta construcción, esta producción no se corresponde a un proceso improvisado, sino planificado y estructurado de acuerdo a todas las condiciones que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces, otro paso importante para tener en cuenta, si quieres pasamos a la siguiente rueda, que ya hace referencia a esta. Vamos a hablar entonces de una metodología que nos puede ayudar a estructurar y planificar la construcción de todos nuestros recursos educativos digitales. Y uno de ellos es una metodología que se denomina una unidad didáctica. Una unidad didáctica es una forma de planificar un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Esa planificación la desarrollamos nosotros como docentes para poder orientar el proceso de formación de nuestros estudiantes, qué pena, dependiendo de sus niveles y su nivel de formación y en el entorno en el que nosotros nos estamos desempeñando, que estamos aplicando estos procesos. Entonces, el primer paso se corresponde a la descripción. La descripción es la identificación de la unidad didáctica y se deben tener en cuenta algunos aspectos. Como hemos hablado, el nivel de formación de la población infantil es fundamental, el perfil del estudiante, la justificación de la unidad didáctica, cuánto tiempo nosotros vamos a implementar o cuánto tiempo nos va a tomar desarrollar cada uno de los temas y la totalidad del curso, y cómo estos contenidos se pueden relacionar con otras unidades o temas. ¿Esto por qué? Porque un recurso educativo digital también puede ser aplicado en otro curso, por ejemplo, en un curso distinto. Si nosotros estamos utilizando, no sé, digamos a nivel de ingenierías, pues se utilizan algunos conceptos básicos de matemáticas o de cálculo que son comunes para todos, y si nosotros desarrollamos algún recurso, pues podemos ubicarlo fácilmente si lo podemos relacionar con otras unidades y que pueda ser reusado por otros compañeros en otros cursos. El siguiente paso importante para la estructuración de esta unidad didáctica es definir los propósitos y competencias.
Para ello debemos definir lo que queremos lograr a partir de la estructura de la unidad, identificar las competencias o propósitos. Entonces un propósito nos habla, ahorita cambiaste la presentación. Estamos viendo el lobby de caja de herramientas. Bueno, entonces en propósitos y competencias estamos hablando que los propósitos, bueno, vamos a definir propósitos o competencias, y el propósito hace referencia a la intención del proceso al irse construyendo el aprendizaje. La redacción debe responder al aprendizaje, debe ser claro, preciso, medible y evaluable. Y cuando hablamos de competencia debemos de tener en cuenta 3 elementos a desarrollar, que es la capacidad, son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, un área de conocimiento y un contexto. Eso es lo que debemos tener en cuenta para definir los propósitos y competencias de la unidad didáctica implementando un REP. Como ya hemos visto, los contenidos también son importantes tenerlos en cuenta. Estos se relacionan con conceptos, procedimientos y actitudes. Los contenidos pueden ser de tipos conceptuales, que deben dar fundamentos, conceptos, hechos, principios y significados. Tenemos también los procedimentales, los cuales se enfocan en el hacer, en conocer cómo funcionan las cosas. También tenemos contenidos actitudinales, que los podemos relacionar con el ser, de cómo se interactúa frente a cualquier situación. Y tener en cuenta que los contenidos deben estar direccionados hacia la pertinencia y la calidad de las temáticas a desarrollar. Entonces, como hemos visto aquí, pues ya venimos como puntualizando sobre cada uno de los aspectos que ya hemos visto, y todos estos aspectos, todos esos elementos que hemos visto se relacionan entre sí, y vamos especificando cada vez un poco más cada uno de ellos, vamos profundizando en cada uno de ellos para ayudarnos a tener una visión un poco más amplia acerca de cómo nosotros podemos desarrollar nuestros recursos educativos digitales. Bueno, y el siguiente paso a tener en cuenta son las secuencias de actividades. Entonces, una secuencia de actividades son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para conseguir unos objetivos educativos que tienen en sí un principio y final. Tenemos varios tipos de actividades. Tenemos las actividades de iniciación a reflexión, las de desarrollo, las de refuerzo y las de finalización. Y debemos tener presente siempre dosificar esas actividades, que siempre estén orientadas hacia el propósito significativo, que tengan algún significado. Como nosotros desde el principio ya tenemos claro cuál es el propósito, cuáles son las necesidades formativas, entonces ya nosotros vamos a planear esas actividades para que sean coherentes con la estrategia de aprendizaje también, ¿cierto? Que deben tener siempre un fin que sea ayudar al estudiante a alcanzar ese propósito, al logro de ese propósito, ¿sí? Entonces se proponen 4 tipos de actividades como para que haya una secuencia. Primero, que el estudiante pueda reflexionar desde dónde inicia, ¿sí? Y ningún estudiante arranca desde cero. Siempre tienen algún concepto o algún preconcepto a alguno de sus temas. Y entonces la invitación que debemos hacer con esa iniciación es a que el estudiante reflexione para que le dé un punto de partida respecto al tema que se va a abordar. Algunas actividades de desarrollo que ya es cuando nosotros estamos explicando el tema, que podamos nosotros a través de un clic, de un video, y digamos, cada una de esas pequeñas acciones se pueden ir convirtiendo en actividades de desarrollo. Algunas actividades de refuerzo en las que el estudiante pueda traer todos sus contenidos y mirar qué pudo abstraer y qué puede hacer esas conexiones para que le quede más clara la información. Y por último, una actividad de finalización en la que ya se apliquen todos sus conocimientos, preferiblemente a través, obviamente pues está ligado mucho a la estrategia que nosotros vayamos a proponer, pero que lo invite también a pensar y aplicar, digamos, todos esos conocimientos de pronto resolviendo algún problema o alguna situación que nos puede facilitar también para que el estudiante piense sus conocimientos. Y por último, también debemos tener en cuenta qué tipo de recursos y cuáles recursos educativos digitales nosotros vamos a definir. Esos recursos educativos se deben integrar y deben estar articulados desde la unidad didáctica con todo lo que hemos visto. Los estudiantes, temas, propósitos, resultados, estrategias.
Para ello debemos seleccionar herramientas y aplicaciones que sean pertinentes y que vayan de la mano con el contenido, la metodología, las actividades, el proceso de evaluación. Debemos especificar el tipo de recurso y su aplicabilidad dentro de la unidad didáctica. Y esa incorporación de recursos digitales debe apuntar siempre a la competencia y la relación con la estrategia de aprendizaje. Si vemos, cada uno de estos elementos siempre están hilados, siempre están conectados, y es importante nunca perder el enfoque, que el centro de nuestros procesos de enseñanza o hacia que nosotros estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos es el estudiante, y debemos facilitarle esos procesos, motivarlos, y la mejor manera es haciendo que estos contenidos, que estos recursos sean lo más claros y lo más digeribles para ellos. Entonces, bueno, hasta aquí vimos lo que es los aspectos fundamentales para el diseño de una unidad didáctica, y a continuación nuevamente te doy el uso de la palabra, Huguito, para que continuemos con el desarrollo del taller. Bueno, muchísimas gracias, profe Luis. Pues bueno, hemos visto hasta ahora, pues, cómo seleccionar el tema, a quién va dirigido. Asimismo, Luis fue aquí y nos explicó los principios para el desarrollo de los recursos educativos, cuáles son los 12 principios. Y después de eso, pues, una de las metodologías que es para hacer la unidad didáctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de eso? ¿Cómo es que vamos a hacer la producción real de un recurso educativo? Entonces, en resumen, primero pues vamos a reconocer la disponibilidad de la herramienta. Ahora sí, ya después de todo esto vamos a decir, bueno, ¿cuál es la herramienta que voy a utilizar? Si esta herramienta necesita licencia, no necesita licencia. Si para la parte, digamos, si yo quiero tener el recurso offline, ¿cómo lo puedo tener? Si puedo tener el recurso de pertinencia y alojarlo dentro de mi propio servidor o hacer propio, que es lo que tengo que tener, esa disponibilidad de esta herramienta. Y para ello, pues vamos a realizar una selección y recopilación de todos los recursos que tengamos. Recordemos que en la web tenemos demasiados recursos, entonces seamos selectivos a ver cuál de ellas es la que realmente nos funciona. Asimismo, luego se organizan de forma coherente y pertinente, así como lo decíamos al principio, en esa línea de producción de la gestión. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa gestión de eso? Y finalmente, pues, la producción del recurso digital que sea compartido y podamos distribuirlo en la forma que nosotros la planeamos. Entonces, siempre encontrar, organizar, compartir y crear. Recuerden que siempre que ustedes hagan un recurso educativo digital, agréguenle algo. Incluso, pues, el profe Luis Fernando habló sobre las Creative Commons. Cómo es que nosotros, pues, vamos a tener en la web 10.000 recursos, pero pues nosotros también hay una de las normas de esas Creative que nos hablan de compartir, pero agregar algo, ¿sí? De cómo complementar esos recursos. Entonces, siempre vamos a tener que agregar un valor agregado para que nuestros recursos se vayan enriqueciendo y vayan teniendo también la pertinencia y la actualidad, porque a veces tenemos recursos educativos que pueden ser obsoletos en menos de 6 meses porque la información en este momento está cada vez más rápida, y si nosotros logramos actualizarlo, pues vamos a tener un recurso bien, pero también si no lo hacemos, pues vamos a convertirnos en un recurso obsoleto. ¿Cuál es el tiempo en que nosotros tengamos un recurso educativo digital? La tecnología, los contenidos, las temáticas nos van a decir ello. Bueno, vamos a seguir adelante. Y pues vamos a abrir un segundo espacio, perdón, para que podamos saber cómo vamos hasta ahí. Y quiero hacer unas preguntas. Si ustedes en este momento ya han visualizado un tema, un recurso, una necesidad también, si ya están pensando en los principios de desarrollo, entonces los quiero escuchar al respecto. Entonces, pues, abrimos micrófono en este momento. Hoy también, pues, claramente el chat para ver si hemos avanzado hasta allí. Los invito entonces, Iván, Yedid, Jimena, Robinson, Luz Mariana, Liliana, Karen, Joner, a ver si tenemos alguna temática, algo que podamos desarrollar en este momento para mostrarles ahorita ya un recurso educativo. ¿Los escuchamos?
¿Alguien tiene alguna intervención en este momento? Bueno, no sé si sea timidez o si en este momento tengamos... todo muy claro. Muchísimas gracias, Jesser. ¿Alguna temática que tú hayas encontrado, hayas revisado o que estés en este momento planeando? Pues bueno, pues eh, voy a continuar con la conferencia y pues aquí pues pues les voy a preguntar a ver si alguno tiene una experiencia, pero pues ya que no hay ninguna experiencia, pues vamos a ver un recurso educativo digital y quiero que en la medida que vayamos avanzando, ustedes por favor me vayan diciendo si esos principios que vimos allá con Lisbeth y si también esos pasos de la unidad didáctica se los ven plasmados acá. Entonces miremos un poco allí, gracias Jimena. Luis nos hablaba en algún momento de uno de los principios de la jerarquía, ¿no? Miremos este recurso educativo, que es una caja de herramientas para la producción del modelo de recursos educativos digitales. Vemos títulos, vemos contenidos, vemos que incluso el contenido como tal está escrito de una forma específica para que las personas lo puedan leer y lo puedan comprender de un lenguaje sencillo. Entonces, pues, este es un recurso que hemos desarrollado con Luis, bueno, que desarrolló Luis Fernando más bien, y que yo pues en este momento le estoy compartiendo. Miremos allí, en este momento estamos viendo que esa estructura que habíamos visto, la vemos ya plasmada acá, donde pues tenemos una tabla de contenidos, un propósito, claramente lo que estábamos hablando desde el principio, un propósito del recurso educativo. Después vamos a ver el desarrollo de los contenidos, como es el recorrido, el escenario, las fuentes de información y las tipologías de recursos educativos digitales. Y pues más adelante, pues aquí tenemos qué son los recursos educativos y tenemos los referentes bibliográficos y los créditos. Entonces miren que en todos los recursos que nosotros hagamos, si este fuera el ideal, vamos a encontrar que el estudiante va a tener un recurso educativo digital bien estructurado y además de eso que busca un propósito y una finalidad. Pues bien, entonces aquí tenemos el propósito como tal y volvemos a los principios. Miren, aquí tenemos un título muy grande, un subtítulo, tenemos un propósito, tenemos una forma de navegación rápida, ¿sí? Quiero que miren cada uno de esos aspectos que nos explicamos en este taller, en este recurso. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo son los diferentes recursos, qué tipos de recursos y qué características tienen. Entonces, creo que me toca pasar después al 6, si no estoy mal, sí. No. Ok, sí. Vamos a hablar un poquito y aprovechemos este recurso para ver qué tipos de herramientas multimedia tenemos. Nosotros tenemos programas para hacer presentaciones y aquí tenemos pues qué tipo de recursos nosotros tenemos, de tipo de texto, de audio, de animaciones. Hoy en día que pues podemos animar muchas cosas de sonido y de video. Asimismo tenemos programas de autor y Luis Fernando nos estaba hablando allí sobre herramientas que puedan combinar todo lo que son documentos digitales, imágenes y sonido. ¿Cómo es que nosotros podemos integrar eso? Para hacer esto, pues vamos a tener lenguajes de programación. Claro, nosotros tenemos herramientas gratuitas y podemos hacerlas desarrollarlas allí muy bien. Pero no nos quedemos allí. Hay veces que nosotros tenemos la necesidad de hacer otro tipo de recursos educativos mucho más avanzados, donde, por ejemplo, un simulador para explicar alguna cosa, pues, o quizás a alguien le tenga la, 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 la finalidad de una realidad aumentada específica, pues vamos a utilizar lenguajes de programación. Para eso, en este momento, estos son como características de los más usados en este momento, que es SQL, PHP y Java. Aún más tenemos por allá Python y otros lenguajes que nos permiten hacer este tipo de desarrollos. Es importante porque lo mencionamos en este momento, porque cuando ustedes vayan a planear ya, a ejecutar un recurso educativo digital, si no encuentren la herramienta en web, deben de pensar en cómo desarrollarlo a través de un programador, un diseñador que nos permita hacer esos desarrollos bajo un lenguaje de programación. Pues bien, estas son fuentes de información. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información que nosotros tenemos? Entonces,
Para un recurso digital sirven diferentes tipos de recursos que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros podemos tener recursos educativos digital alimentados bajo bases de datos. Asimismo, bibliotecas digitales. Las universidades de cada hoy en día tienen cada vez más auge hacia diferentes directorios de bibliotecas virtuales donde podemos tener contenidos. Asimismo, pues tenemos los repositorios, las revistas indexadas, que son una fuente permanente de todo lo que está pasando en este momento a nivel de investigación, actualidad en todos los temas. Entonces, revisamos muy bien las revistas indexadas. Asimismo, tenemos pues todas las publicaciones en web y contrario al anterior ítem, que son las revistas indexadas, en las publicaciones web podemos tener como Oriente, pero estas no están como tal certificadas con una revista indexada, que son procesos de investigación realmente certificados a través y avalados a través de una revista o a través de universidades. Bueno, aquí tenemos unas tipologías de redes sociales. ¿Cómo es que nosotros, estas redes sociales nos permiten a nosotros encontrar contenido y también dinamizar ciertos temas? Y pues, lo podemos hacer a través de redes sociales horizontales, que pues son como Twitter o Google, incluso hasta Facebook, puede ser una de las redes allí. Redes sociales profesionales, a veces nosotros tenemos que buscar ese tipo de redes, LinkedIn o todo este tipo de redes. Bueno, redes sociales de geolocalización, en caso, por ejemplo, de cartografía, ¿por qué no utilizar este tipo de herramientas? Y, por ejemplo, redes sociales de contenidos. En esta última red es donde nosotros podemos encontrar recursos que nos puedan funcionar para enriquecer nuestro recurso educativo digital. Y para ello, por ejemplo, a nivel fotográfico tenemos Flickr o Instagram. A nivel de video tenemos YouTube y Vimeo. Vimeo es una herramienta muy buena que pues no hemos explorado, pero los invito a explorar. Y pues claro, otras como Quora o SlideShare, que nos permite crear contenido. Bien, pues bueno, siempre tener teniendo en cuenta, aquí basado un poquito en este objeto que traemos hoy, es la parte de accesibilidad. Nuestros estudiantes como tal, no todos tienen no tienen todos los niveles pues para entender un recurso educativo digital y pues podemos tener limitaciones visuales, motoras, de lenguaje. Entonces tenemos que tener en cuenta eso en el momento de un recurso y de escoger la herramienta. Hay algunas herramientas hoy en día que nos permiten publicar y claramente por debajo a través de un lector, por ejemplo, para los sordos, como lo es Charted, leen todo el contenido, pero hay otras que no lo tienen y nos toca hacerlas y otras que definitivamente no tienen acceso a eso. Revisemos muy bien esto de la accesibilidad para todos nuestros estudiantes. Aquí vamos a tener un listado de diferentes programas que vamos a utilizar. Vamos, por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido una temática, hubiese sido chévere esto. Si alguien la tiene en este momento, bien puede abrirme y me diga, es que yo necesito algún tipo de recurso de estos y pues poderle compartir alguna de las herramientas que nosotros hemos identificado allí. ¿Sí? Entonces tenemos estos diferentes tipos de organizadores, editores gráficos, infogramas, evaluaciones digitales, trabajos colaborativos, almacenamiento digital, diseño de páginas web y producción de videos. Por ejemplo, aquí que estoy desplegando en este momento los programas de videos, hay diferentes herramientas que nos permiten hacer el diseño de videos. ¿Sí? Hay un universo para todo esto. Asimismo, pues programas de autor para poder hacer producción multimedia, empaquetamiento, y asimismo las redes sociales, los recursos educativos, y pues aquí tenemos algún tipo de almacenamiento. Una cosa es la producción, otra cosa es el almacenamiento, cómo lo voy a publicar. Acuérdense que al principio estábamos hablando de cómo y en dónde lo voy a publicar. Pues aquí tenemos esta parte de publicación. Pues bueno, esos son otro tipo de recursos digitales, bueno, los referentes bibliográficos y los credenciales, que realmente aquí está Luis Fernando. Asimismo, pues quiero compartirles con ustedes una de las herramientas para encontrar herramientas para recursos educativos digitales. Voy a compartir este link, creo que Luis tiene otro link para hacerlo, no lo copié esta mañana, Luis, pero si lo puedes copiar aquí en el chat, en este momento les estoy compartiendo en el chat esta herramienta. Si alguien tiene en este momento alguna necesidad, me gustaría escucharlo para poderlo guiar a través de esta herramienta que es tan buena.
y es que ustedes aquí pueden encontrar todo lo que necesitan. Por ejemplo, tanto que nosotros hablábamos de los mapas mentales y conceptuales. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a ir a hacerles unos mapas conceptuales. ¿Qué tenemos en mapas conceptuales? Tenemos diferentes herramientas para poder hacer mapas mentales, pero también mapas conceptuales. Asimismo, pues podemos buscar a través de esta rama de infografías. Si yo necesito hacer una infografía, pues puedo tener diferentes herramientas, Visual Basic, imágenes de Google, Pinterest, pero también podemos crearlo a través de Genially, Picture, Canva o Vintage. Entonces, asimismo tenemos unas características, unas categorías de herramientas, la cual nos va a permitir, entonces les queda aquí esta herramienta para que ustedes ya puedan revisar después de hacer todo lo que hemos dialogado durante todo este taller, poder hacer el desarrollo real de ese recurso educativo digital. Entonces, Luis también nos comparte aquí esta herramienta también y vemos las categorías, miremos bien esta tabla periódica, pues, que tengamos allí. Miren que también aquí volvemos a ver cuáles de estos dependen de una categoría. Entonces, vamos a clasificar. Entonces, pues, necesito, por ejemplo, una evaluación o gamificación. Pues aquí ya tengo los verdecitos, pues, están todas estas herramientas. Y lo lindo de esto es que nos trae un resumen y claramente el vínculo para poder ingresar a cada una de estas herramientas. Esas herramientas que están mencionando, la gran mayoría pues tienen una versión gratuita, pero pues otras tienen una herramienta, una forma de pago pues para poderla divulgar. Entonces yo voy a volver ya mismo a la presentación. Mis queridos profesores pues vayan mirando, copien muy bien esos links por favor, para que podamos compartirlos. Esperen un segundo. Pues bueno, ya tenemos aquí entonces la actividad. Pues bueno, pues vamos a hablar un poquito ya para cerrar. Si hay alguien que quiera intervenir en este momento, bienvenido. O si no, pues vamos a pasar a la parte de conclusiones. Entonces, pues los escucho. ¿Qué tal les parece esas herramientas? ¿Las están explorando? ¿Las han visto? ¿Alguien que nos pueda hacer alguna reflexión al respecto o paso con las conclusiones? O profe Luis, no sé si tú tengas alguna intervención al respecto. Pues la invitación es obviamente a explorar, pues es importante que nosotros siempre estemos en contacto y constante exploración de estos contenidos, ¿no? Y también tener en cuenta eh, que cuando nosotros estamos hablando de accesibilidad, no hablamos únicamente de la accesibilidad web como un enfoque para facilitar los procesos de consulta de contenidos a personas con algún nivel de discapacidad o disminución de sus funciones sensoriales o motrices, por ejemplo. O también podemos estar hablando de disminuciones de sus capacidades cognitivas. Sino tener en cuenta un aspecto fundamental que podemos contemplar, que es el diseño universal de aprendizaje, que esto es un enfoque en el que se basa en hacer los contenidos accesibles para la mayor cantidad de personas mediante un lenguaje claro, mediante instrucciones que sean comprensibles por la mayor cantidad de personas y que si hay algunos requerimientos especiales con unos ajustes menores, podamos garantizar el acceso a la consulta y exploración de todos los contenidos que nosotros estamos publicando, compartiendo. Eso sería como el aporte hasta lo que hemos visto. Muchísimas gracias, profe Luis. Entonces, pues bueno, conclusiones, importante, como lo hemos visto, hemos resaltado varias veces. Luz Marina, ¿nos quieres hablar algo? Cuéntanos. Muy buenas tardes para todos y todas. He estado pues aquí muy atenta, escuchando todo este proceso de innovación para la enseñanza de nuestros estudiantes. La verdad es unas herramientas muy valiosas porque esto motiva a que los estudiantes a través de la virtualidad, yo creo que pueden ser una
una forma de facilitarle más la motivación a nuestros estudiantes y darles a conocer de que realmente estas herramientas de las nuevas tecnologías es fundamental para crecer y ser más proactivos nuestros estudiantes, tanto el estudiante como el profesor, para que se pueda interactuar. Y es allí del inicio donde usted colocó la sopa de letras, la cantidad de frases que contrastaban. Lo importante es la confianza y la motivación que pueda tener los estudiantes para que así puedan poder entender y comprender y hacer unos buenos análisis para el crecimiento intelectual y que ellos también puedan inspirar a otras personas, a otras personas para que se pueda lograr pues en el proceso de enseñanza de aprendizaje una forma como diferente, basándose ya en que cada día a nivel mundial estamos en una revolución. Entonces, que encajan todas esas herramientas para que podamos tener una facilidad de poder tener criterios en los procesos de evaluación y que es allí donde se puede lograr mucha profesionalidad en lo que realmente está haciendo el docente, como inyectándole ese conocimiento a los estudiantes. Entonces, es muy genial y ojalá que todos estos temas que nos están dando, nos están enseñando, pudiera quedar como un documento que se pudiera servir como réplica para los diferentes programas y que se le hicieran seguimientos para que cada día podamos estar cambiando la forma en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que así mismo se motiven los estudiantes, para que así haya interés, para que así también se sienta un ambiente agradable, para que haya más confianza entre el alumno y el estudiante. Y bueno, muchas cosas para de contar porque la verdad es algo muy maravilloso de lo que nos están enseñando, porque es allí donde están las herramientas, quizás estaban invisibilizadas y ahora pues ustedes las están haciendo visibles para que nosotros las pongamos por práctica en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luz Marina. Y pues bueno, entonces aquí las conclusiones, la planeación, elección, diseño y producción de un recurso educativo digital debe corresponder a un ejercicio de identificación del estudiante y ser coherente con los principios y resultados del aprendizaje, ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. El recurso educativo digital debe proponer el aprendizaje autónomo del estudiante, sus contenidos completos y suficientes para la comprensión de un tema específico. Tengan en cuenta que debe ser un tema específico y se hace indispensable la formación y actualización permanente de los estudiantes en las tendencias pedagógicas y tecnológicas que faciliten los procesos educativos en los acuerdos a las realidades de los estudiantes. Entonces, hoy el día espero que todas las herramientas que le hemos dado, ustedes las pongan en práctica y tengan todo esto de los principios para hacer un recurso educativo, todo lo que son los pasos para hacer el diseño, entonces para que ustedes lo puedan tener, ¿vale? A continuación, pues le voy a dar la palabra a Junit. Si quieres, adelante, Junit, y de paso, pues, nos ayudas con estas preguntas. Adelante, la escuchamos, Junit. Junit Palacios, ¿tienes levantada la mano? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios. Pues estuve en la mañana y pues tuve la oportunidad de volver a ingresar y como esos intensos. Pues para mí necesariamente nuestros procesos deben ir mediados por las TIC, no solamente en los encuentros sean virtuales o presenciales, sino para que nuestros estudiantes puedan fortalecer
de manera autodidacta los conocimientos que nosotros queremos transmitir. Entonces eso nos facilita a nosotros que ya no somos esos tutores que debíamos llegar a transmitir todo y el estudiante estaba pasivo. Entonces todas estas herramientas, como decía la profe Luz Marina, podían estar, pero estaban subutilizadas y la misma necesidad de los cambios de los tiempos nos obligan a fortalecerlas, entonces a utilizarlas y a seguir pues cada vez que hayan procesos de formación, estar presente para estar actualizados. Muchas gracias. Judith, por favor, ¿me ayudas con estas dos preguntas? No las ¿Cómo se siente en el inicio del taller hasta este momento? ¿Y qué es lo más importante que le aportó esta jornada? Bueno, al inicio del taller, pues uno viene pues con unas expectativas y de pronto el solo título de la formación, uno pues a algunos les da hasta temor asistir y luego con esas metodologías tan didácticas que tienen ustedes para hacerle ver que pues que estas herramientas, si yo siempre digo, si Juan lo maneja, Pedro también y Yeudit también, nos va a facilitar eso. Entonces, si al inicio había pues incertidumbre, ahora se siente uno fortalecido. Y pues lo más importante de la jornada es uno encontrar la variedad de plataformas y herramientas que podemos nosotros, es que no podemos decir que no las podemos utilizar, siempre alguna se ajusta a nuestra temática, entonces enriquecida, la jornada me enriquece. Bueno, muchísimas gracias. No sé si en este momento alguien más quiera participar. Iván nos dice, desde el inicio venía pensando en cuáles eran los recursos educativos digitales y en este momento ratico la importancia de estos para la actual educación. Muchísimas gracias, Iván, por ese mensaje en el chat y no sé, pues creo que alguien más quiere hacer algún otro tipo de intervención o continuamos ya. Creo que voy a Bueno, continuar. tengo para decir que desde el inicio, pues siempre se va como con cierta expectativa de conocer nuevo, o sea, esos aportes que ustedes están dispuestos a darnos y eso pues se va en el camino, a medida que ustedes van desarrollando la temática, se va dando cuenta uno que valió la pena sacar estas 2 horitas para recrear algunos conocimientos que se tienen. ¿Y qué me queda de la jornada? Lo que me queda de la jornada es que las opciones son infinitas, podemos decirlo así. Son demasiadas que simplemente tenemos que como docentes pensar en nuestros estudiantes, qué necesitan ellos para nosotros aportarles y desde esa manera poder jugar con todo este mundo de los recursos educativos y digitales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga un poco más, se recree un poco más y no se sienta como que el docente tiene toda la responsabilidad, sino que es una responsabilidad compartida para que los estudiantes también aprendan a gestionar su conocimiento. Entonces, excelente todo lo que ustedes hoy nos han compartido y por eso pues quedo como muy contenta también. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Le vamos a dar la Muy palabra. buenas tardes. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Robinson. Perdón, Robinson. Le vamos a dar primero la palabra a Carlos y ya te seguimos contigo. ¿Vale, Robinson? Le das 2 segunditos. Adelante, Carlos. No, que me parece muy interesante toda la serie de apps y plataformas que existen. Mira tan curioso como la presentaron, la tabla periódica. ¿Quién iba a pensar que esa cantidad de apps y plataformas podríamos utilizar para dar las clases virtuales? Uno ha escuchado varias, pero ahí hay gusto para todos. Entonces me parece muy interesante que de pronto esas plataformas uno las puede implementar. Sí estaría muy agradecido de pronto cuando estemos realizando el ejercicio, porque ustedes saben que cuando uno ya está en la realidad y quiere plasmar y plantear una de esas app o plataformas, implementarla en una de las materias que dictamos, agradecería de pronto ese apoyo. No sé dónde uno me pueda comunicar o si comparten el contacto o algo. Porque la verdad tú sabes ya que cuando uno ya está en la realidad y inicia a hacer el proceso, ahí le surgen otras dudas. Pues, pero me Carlos, parece demasiado importante toda la variedad de plataformas y app que existen.
Qué bien, Carlos. Pues, Carlos, nosotros dentro del informe que vamos a entregar con Lucio, pues vamos a plantear esa posibilidad para que haya la comunicación entre su universidad y nuestra universidad, para que, pues, claramente podamos tener esa posibilidad de acompañarlos en un momento de asesoría, en el momento de producción de los recursos. ¿Vale? Adelante, Ok, Robinson. gracias. Pues nada, Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Yo ya tardes. vengo utilizando ya algunas de las plataformas como es Quiz. Mm. Me parece muy interesante y me ha sido muy pertinente para editar las clases y para preparar contenidos y para exigir a los estudiantes que naveguen en las plataformas y además colocarles investigaciones por esa plataforma. No sabía que había tanta diversidad de plataformas. Es muy importante lo que usted nos ha explicado y lo que estoy de acuerdo con lo que decía el compañero anterior, que sería muy bueno el acompañamiento para nosotros crear ciertos contenidos que todavía, en los cuales todavía tenemos falencia. Así será, Robinson, en nuestra informe le estaremos dando. Muchísimas gracias por tu intervención. Y pues bueno, en este momento vamos a proceder a hacer el cierre de esta actividad, para lo cual en este momento les voy a dejar un link allí en el chat para que ustedes por favor vayan a diligenciar este formulario. Ya lo tengo ahí en el chat, entonces les voy a solicitar su colaboración para evaluar este taller. Asimismo, dejarnos allí consignados cada uno de los aspectos que ustedes crean relevantes para que nosotros sigamos evaluando en los talleres y podamos mejorar cada día más estos procesos. Entonces, muchas gracias a todos. Por favor, les encargo ese formulario. Y pues desde este momento pues ya le doy cierre a esta conferencia, no sin antes darle la palabra a Luis Fernando para que también haga el cierre respectivo. Bueno, estimados participantes, para nosotros ha sido muy grata su compañía. Esperamos de verdad que todos los temas y contenidos que hemos visto durante este taller permita fortalecer todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos formativos. La invitación es a que sigamos explorando sin temores, tengamos en cuenta que los recursos que compartimos son una pequeña muestra de la gran diversidad de aplicaciones de uso libre, abierto y gratuito que existen. Entonces la invitación es a continuar con esa exploración, a perder el miedo de interactuar. En ese momento, en esta actualidad es indispensable la curiosidad que tengamos nosotros como profesores, como acompañantes de esos procesos formativos, para indagar y buscar unas herramientas que de verdad sean cautivadoras y que apoyen esos procesos. Por último, les quiero invitar, por favor, para nosotros es de suma importancia el diligenciamiento de este formulario, ya que pues él nos permite obtener información valiosa para mejorar estos procesos. Y si se da la oportunidad de un nuevo encuentro, pues tenerlos en cuenta. Entonces, nuevamente, les agradecemos mucho su participación, su atención y esperamos que tengan un muy feliz resto de día. Muchas gracias a todos.